Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 4 minutos en punto, desde esta bella, cálida, cada vez más fresca, pero siempre cálida, nocturnal y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, miércoles 23 de octubre de 2019, en el tomo número 72 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Pues hoy nos va a acompañar charlando con las lectoras Lisette López. Ella es una de las jóvenes de este grupo que coordinan talleres de lectura de niños, de niñas, de jóvenes, adolescentes y adultos de esta plataforma de Mi Libro MX. Ayer estuvo Mariana Paz, ahora va a estar Lisette López. Ella es una booktuber y una lectora como tal, va a estar por acá. Vamos a continuar con la lectura de la semana, Voto en contra, del maestro José Ramón Cosío Díaz. Hoy creo que sí vamos a alcanzar a comentarles dos de los capítulos de este libro. O sea, acuérdense, cada capítulo es un tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a estar también con nosotros una terapeuta, asesora de psicología, asesora de tanatología, Verónica González. Ella va a ofrecer un taller acerca de las emociones el próximo sábado. Nos interesó mucho, la invitamos para que estuviera acá, que nos hablara de eso de las emociones y de qué va a consistir el taller, y para que los invite a usted a que la acompañen el próximo sábado. Creo que son 4 horas, de 9 a 1. Bueno, ya nos dirá Verónica, aquí por ahí al filo de las 8:30 más o menos, 8:30, va a estar por aquí la psicóloga Verónica González a hablarnos de ese taller acerca de las emociones, algo pues fundamental en el ser humano, ¿sí? Va a estar el maestro Jorge Pesqueira, va a estar por acá el maestro Jorge Pesqueira, por ahí al filo de las 8, va a estar el maestro Jorge Pesqueira con su sección Diálogos por la Paz. Ya ven que ha estado fuera de la ciudad. Bueno, primero la semana pasada tuvieron su congreso de mediación y después estuvo fuera, pero hoy va a estar con nosotros por ahí al filo de las 8 de la noche. Vamos a tener la sección para la reflexión y la música del día de hoy y de mañana y del viernes va a ser de Eric Clapton. Van a ver van a escuchar qué música. Pues ya está listo aquí el equipo de Confieso que he leído. Ya está aquí, está Gabriela, está Lupita Martínez, está Juan Loaiza. Ya estamos todos listos, preparados con este programa. Además, estamos muy, muy contentos. Hoy me dieron una mala noticia y una buena noticia. Me manda un mensajito, después hablamos el maestro Vladimir Gómez Anduro. ¿Se acuerdan que hace unos 2 miércoles, me dijo, pues no voy a poder ir porque tengo una entrevista en el Senado de la República, porque estoy aspirando junto con 50 o quién sabe qué tantos más licenciados, abogados,
para formar parte del Tribunal Electoral del Estado de Sonora, que de acuerdo a una reforma que hubo en el 2014 ya no se nombran los estados, sino es el Senado de la República el que nombra los magistrados. En el caso de Sonora son 3 magistrados, ¿sí? Son 3 magistrados y ahorita había 2 nada más, un varón y una mujer, así es que podía ser nombrado una mujer o un hombre indistintamente y se cumplía con la paridad de género. Entonces hace un par de miércoles me dice el maestro Vladimir, pues no voy a poder ir porque voy al Senado. Bueno, no le haces, está bien, ojalá te vaya bien. Y después aquí en el siguiente miércoles comentamos. Pues hoy hablamos y me dice, tengo una mala noticia y una buena. La mala, dice, es que no voy a poder estar en el programa el día de hoy, ¿sí? Y la buena es que el Senado de la República seleccionó al maestro Vladimir Gómez Anduro como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Sonora. Wow. Efectivamente, wow, la verdad es que yo ya me acuerdo que me permití hacer el comentario de que ojalá y el Senado de la República seleccione. No conozco a los demás aspirantes, que son muchos, pero sí conozco a Vladimir. Así es que si el Senado de la República hace una buena selección, va a optar por Vladimir Gómez Anduro. Y así lo hizo. Anoche, a la medianoche, le avisaron que acaban de tomar la decisión. Y hoy, al filo de las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, las 2, hora de Hermosillo, estaba el maestro Vladimir Gómez Anduro tomando protesta como magistrado. Y miren, pues ya ve que aquí el programa Confieso que he leído es el programa de las coincidencias. Hemos estado hablando de voto en contra, ¿sí?, del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ahora nos congratulamos de que uno de los colaboradores de Confieso que he leído, de este programa aquí en Radio Sol, pues ha sido designado por el Senado de la República como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Sonora. El Senado también designa a los ministros, O sea, al maestro José Ramón Cosío Díaz lo nombró ministro el Senado en 2003, ¿sí?, en aquel tiempo. Y oye, Vladimir, ¿ya no vas a colaborar o qué? No, dijo, pues yo sí, sé lo que me corra, dijo. Pero si no, yo ahí estoy, yo ahí sigo. Así que, perfecto. La verdad es que hay algunas cosas que, bueno, más adelante les vamos a comentar, que es muy interesante, Es muy interesante porque ya ven que, pues, Vladimir no se detiene para dar su punto de vista fundado, motivado, explicar, aunque vaya contracorriente, aunque no vaya muy de acuerdo en lo que piensa o la mayoría, así como José Ramón Cosío, o lo que piensa el gobernante en turno, etcétera. Él hace su planteamiento, ¿sí? Y bueno, y le ha ido bien, ¿sí? Es un chavo muy preparado, es un joven profesionista muy preparado. Y bueno, pues qué bueno que le va bien a una persona que ha sido auténtica, que ha estado pues en la lucha académica, por decirlo así, en la palestra pues político, en este caso como consejero, en donde ha expresado abiertamente sus puntos de vista, sin importar si está en minoría o no. Y qué bueno que eso no ha sido motivo para que se le cierren las puertas. Ha demostrado talento, ha demostrado capacidad, profesionalismo, y las puertas se le han abierto. Y a nosotros nos da mucho gusto que Vladimir Gómez Anduro sea ya magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Sonora. Enhorabuena. Charlando con los lectores. En este caso con las lectoras. Ya nos deben ahí, el equipo de producción nos deben las lectoras. Ya, metan la máquina, ya está grabado. Está bien. Bienvenida, Lisette López. Qué bueno que estás con nosotros.
Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto regresar aquí tan rápido. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te sentiste la otra vez? Muy bien, muy agradecidas con el espacio para poder hablar un poquito de mi libro MX. Y ahora, ¿qué me tienes? Pues, ¿qué? Pues, sí. Bueno, otra vez ya ves, hablaste como, pues tú eres la que conduce uno de los talleres, ¿no? El taller... Soy moderadora del de adultos del de adultos y el de adolescentes. Y el de adolescentes, ¿no? Sí. Y ahora vienes como lectora y como booktuber. ¿Qué es eso? Yo he oído... Una fase. Bueno, yo he oído book. Yo he oído tuber, yo he oído youtuber. Pero booktuber, a ver, ¿qué es eso? Booktuber es como el término que adoptamos las personas que subimos videos a YouTube hablando sobre libros, reseñando lo que hemos leído. Lupita, tú eres una booktuber entonces. Y usted también. Porque tú subes. Y usted también. Ah, ok, mira. Oye, ya estoy como el burgués gentilhombre de la obra de Molière, ¿sí? Que era un nuevo rico en el siglo XVIII, XIX. Era el nuevo rico y pues que de pronto pues tuvo mucho dinero y era una persona ignorante, así como más o menos como yo. y entonces, pero empieza a cultivarse y empieza a contratar maestros, ¿no? Y un día llega, no me acuerdo el nombre de este personaje, el personaje principal del burgués gentilhombre de Molière, a ver si alguien se acuerda por ahí. Jordan, algo así. Le dice a su esposa, mujer, le dice, hablo en prosa. ¿Cómo que hablas en prosa? Sí, dijo, mi maestro que traje aquí me dice que yo hablo en prosa. Porque el maestro le estaba enseñando versos, ¿no? Dice, y en verso es pues así, ¿no? Con rima y la medida, la métrica y todo eso, dice. Y todo lo demás, dijo, cuando no se habla así, se habla en prosa. Entonces le dice, entonces yo hablo en prosa. Sí, usted habla en prosa. No, pues estaba encantada. Porque hablaba en prosa. Así estoy yo. Estoy encantado porque soy booktuber. Entonces tú subes videos. Ahorita ya casi no lo hago. Pero lo has hecho. Tengo mi canal todavía activo ¿Qué? en YouTube, ahí lo pueden ver. ¿Cómo es tu canal? A ver, dilo. Es muy original, el nombre es A ver. sí, Lisette López L. A nadie se le hubiera ocurrido. A nadie. No, fue una decisión que tomé rápido y dije, ¿cómo le pongo? Mi nombre. Entonces, si ustedes buscan ahí Lisette López L YouTube. En YouTube. En YouTube. Les aparecen ahí mis videos. Y tú ¿y qué comentas ahí? ¿O qué has comentado? ¿Qué has subido? He subido recomendaciones de lo que yo he leído por gusto propio. He subido recomendaciones que hice en colaboración con algunas editoriales. Y también en todo esto de BookTube, lo que se trata es llamar a la gente a leer. Entonces también se crearon juegos que tienen que ver con libros. Entonces ahí se les conoce como book tags. Entonces ahí de repente hay algún juego, colaboraciones con otros booktubers de otras partes de la República. Es una comunidad muy grande y muy bonita. Qué bien, pues hay que buscarla, Lupita, ahí andamos. Sí, lo que estoy así, haciendo. andamos fuera de onda ahí. Entonces tú confiesas que has leído, Lisette. Confieso que he leído. Bien, pues aquí este es el confesionario. ¿Con qué libro empezaste? Siempre digo que fue con dos. Porque por gusto, primero leí las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero. Y recuerdo que lo dejé, o sea, lo leí y pasaron muchos años. Y ya después el libro que siento yo que me regresó a la lectura y el amor por la lectura fue Ángeles y Demonios, de Dan Brown. Entonces siempre digo que esos dos, porque fue de una manera como inicié por gusto y ya después el otro como el amor por la literatura. Y ya de ahí lo agarraste como... De corrido. Como estilo de vida, sí. Prácticamente. Qué bien. A ver, coméntale aquí al público de qué trata primero la de crónicas. El de las crónicas de Narnia, no recuerdo muy bien porque lo leí cuando tenía como 6 y sé que yo lo quería leer porque había salido la película.
que es de esta niña que entra por el armario y se encuentra con el león y otros personajes algo míticos. Y yo recuerdo que en aquel momento yo estaba fascinada, lo releí tantas veces ese libro, me gustaba mucho. Y el otro, el de Ángeles y Demonios, es esta historia que sigue, va antes. No fue la primera, ¿verdad? La de Brown, de esa saga, hubo una anterior, ¿no? Hay uno, pero no tiene relación con el Código Da Vinci. ¿no? Sí. Y en Código Da Vinci, en esta es el que- saga es primero Ángeles y Demonios, Ajá. luego el Código Da Vinci y luego ya sigue el Símbolo Perdido, Inferno y el otro. Entonces tú no leíste Ángeles y Demonios. Ajá, leí Ángeles A ver, y platícale Demonios. al público de qué trata. Ángeles y Demonios es la historia de lo que pasa antes del Código Da Vinci. Es el mismo protagonista, Robert Landon. Y aquí también él se ve envuelto en situaciones que lo llevan a descifrar códigos, en pinturas, están buscando a un asesino, van a contrarreloj. El libro tiene muchas páginas, pero es de esos libros que la historia te engancha tanto que ni cuenta te das cuando ya lo terminaste. Pero es una historia muy buena y mezcla cosas de la realidad con ficción. Entonces es muy entretenido ese libro. Sí, es incluso el mismo Código Da Vinci, pero Sí. lo mismo, o sea, es una combinación muy, muy interesante con cosas extraordinarias que son verdaderas, ¿sí? Y entremezcladas con cosas extraordinarias que son totalmente ficción, y otras en donde uno se queda con la ambivalencia, ¿no? De que si será ficción o será realidad, pues ahí queda, ¿no? Ángeles y Demonios es un poquito más ficción, ¿no? Sí, es un poco más ficción es un que poco más de que el Código ficción. Da Vinci tiene un poco más de sustento de la realidad, pero obviamente llevado totalmente a la literatura, ¿no? A la Así ficción. es. ¿Sí? Entonces ya a partir de ahí te enganchas con Sí. con estas lecturas. Inmediatamente busqué el Código Da Vinci. Sí, ¿lo leíste también? Sí, todo lo de Dan Brown. Todo lo demás. Te gustan las aventuras ahí de esa naturaleza. Mucho el misterio, lo policíaco, me gusta mucho. ¿Viste después la película? Sí. ¿Y qué te pareció? Son muy apegadas a los libros y tienen muchos de los diálogos originales de los libros. Entonces es muy bonito de repente escuchar algo y verlo en pantalla y decir, eso es exactamente el diálogo que tenían los personajes. Y luego el personaje, pues bueno, yo no sé cómo te lo imaginarías tú, pero no la personalidad de Tom Hanks y la personalidad de Robert, De Robert Landon. ¿no? Pues pudo uno habérselo imaginado así, ¿no? Como Tom Hanks, o sea, no está muy salido, ¿no? No. ¿Sí? Sí me lo imaginaba muy parecido y gestos y todo está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Además es un gran actor Tom Hanks, o sea, disfruta uno esa... sí, y es de las cosas raras, de las veces, ocasiones raras en las que un libro y una película, pues, lo satisface a uno como lector o como cinéfilo. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Algún libro, Lisette, que te haya impactado especialmente? Un libro. Que te haya influido, que te haya hecho hacer cosas, que te haya hecho dejar de hacer cosas, que te haya marcado alguna decisión importante, algo que te haya llenado mucho. Recientemente yo recomiendo mucho un libro que se llama El pan de la guerra, de Deborah Ellis. Ella es una autora canadiense. Pero me encanta ese libro, lo recomendé tanto en el club de lectura y muchos lo leyeron. Te cuento rapidito de qué trata, porque es muy bueno. Este es un libro infantil, está publicado por Editorial Castillo y me gusta mucho porque Editorial Castillo tiene una serie de libros que hablan de cosas que están pasando en el mundo real, pero es un personaje de ficción. El pan de la guerra habla sobre Parvana, que es una niña de 13 años que vive en Afganistán. Entonces ella, a través de la inocencia que tiene un niño de 13 años y va creciendo en lo que va pasando en la historia, nos cuenta cómo ve ella el problema de los talibanes. Yo ese libro lo leí cuando yo ya tenía 23, pero los niños del club que lo leyeron, a mí me gustaba mucho ver cómo iban aprendiendo ellos sobre cómo son las cosas del otro lado del mundo. Porque Parvana les iba contando cómo para ella la guerra era normal,
ver cómo asesinaban a gente en las calles era normal, lo que ella tenía que hacer, porque con todo esto de los derechos de las mujeres en Afganistán, ella no podía salir a la calle. Entonces, ella se hace pasar por un niño para poder ayudar a su familia a conseguir dinero. Y todo esto lo vemos en la historia y con las palabras de una niña de 13 años. Entonces, y con la visión. Y con la visión y la inocencia y ternura, porque no te lo maneja con una violencia muy gráfica, pero tú te puedes ir imaginando, depende también de la edad en la que lo hayas leído. Por ejemplo, los niños del club de lectura lo vieron diferente que yo, pero entendieron el concepto de lo que estaba pasando en Afganistán. Entonces ese libro me marcó muchísimo porque es un libro infantil, pero que está dejando un mensaje de cómo está el mundo realmente ahorita. Y la verdad pues es impactante. Y es muy impactante. El pan de la guerra. El pan de la guerra. Sí, el pan de una autora canadiense. Sí, Deborah Ellis. Y un dato de ella es que ella fue voluntaria en un campo de refugiados afganos y se nutrió mucho de la historia. Y ella dice que Parvana no existe como tal, pero que es la recopilación de todas las historias que le fueron contando en este campo. Entonces se me hace una historia muy buena. El pan de la guerra es el primer libro, son 3. Después sigue El viaje de Parvana y Me llamo Parvana. Y va creciendo. Va creciendo, vemos cómo ella va madurando, cómo ayuda a su familia. Se ven envueltos en muchísimos problemas porque la guerra estaba en su tope. Y vas ahí creciendo junto con Parvana y entendiendo muchas cosas de lo que está pasando en Afganistán. Muy interesante. La verdad que sí, es un libro impactante. Sí. Bueno, la verdad es que esa situación ahí en Afganistán y de los talibanes y eso, pues es algo que totalmente ajeno con todas las problemáticas que tenemos nosotros acá en México, es algo ajeno a nosotros. Y este dato que apuntas de que para ella la guerra es normal. Sí. Es un dato muy interesante que seguramente la autora lo va a haber manejado de una manera magistral. Sí. Sí, porque finalmente el ser humano es su circunstancia. Pues. Así es, sí, porque Parvana te cuenta que ella es lo que conoce. Desde chiquita ella estaba acostumbrada a ni siquiera salir de su casa y se ve obligada a esto porque capturan a su padre porque él sabe leer. Entonces lo capturan los talibanes. Entonces ella solo tiene un hermano que es chico, es el único hombre que queda en la familia, pero su hermano pues no puede salir a la calle a trabajar ni nada. Y ella piensa en qué voy a hacer ahora para yo ayudar a mi familia. Y me impresionaba mucho cómo los niños del club de lectura decían, es que es imposible que eso esté pasando al otro lado del mundo y yo aquí me despierto. Y entendieron muchísimo sobre lo que era el concepto de la guerra, sobre los talibanes y todos estos problemas que hay en el mundo. Entonces, de esta visión de la niña de 13 años. Y poder contrastar con su realidad y con sus problemas. O sea, todos tenemos problemas, ¿no? Y los problemas pues hay que asumirlos y hay que entenderlos, hay que manejarlos, hay que tratar de solucionarlos, etc. No hay que desatenderlos, pero tampoco hay que magnificarlos, ¿no? Y yo creo que cuando uno contrasta sus problemas con otro o con otras sociedades, entonces ya cobran dimensión. Y si son tus problemas, y sí, te duelen, te limitan, te causan problemas, obviamente te causan situaciones anómalas, pero los pones en su justa dimensión, ¿sí? Y dejas de victimizarte. Ay, solamente a mí me pasa, mira lo que me pasa a mí. Entonces, ver una realidad de esa naturaleza, y dices, ay, caray. Sí, se impresionaron mucho. Y es impresionante. ¿Y actualmente qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo Misery de Stephen King. Ha sido todo un reto. Parece que en mi libro me quedas uno de los favoritos de ahí, ¿no? Ha sido todo un reto, pero justamente fue por el reto lector del club de adultos. Ahora para el mes de octubre tenemos que leer algo de terror. Yo hace un par de años había leído algo de Stephen King y yo pensaba que con eso había tenido yo para toda mi vida, porque no, el miedo y yo no nos llevamos muy bien. Pero está muy bueno este libro. Todavía no lo he terminado, pero tiene una historia muy buena. A ver, cuéntala. Misery es este libro que trata sobre... Misery es el personaje de un libro y el autor de este libro nos está contando su historia porque él tuvo un accidente y despertó en una casa y resulta que
la muchacha que lo está cuidando, bueno, una señora que lo está cuidando, es su fan número 1. Entonces él no puede caminar, tiene sus piernas destrozadas por el accidente, y resulta que acaba de publicar uno de su último libro sobre esta serie de Misery, que es la protagonista, y él estaba tan enfrascado y harto de ya esta saga que decide matarla. Entonces, estando en esta casa, la fan número 1, que es la que lo está cuidando, descubre que la mató y se pone como loca, empieza a hacerlo sufrir y lo obliga a reescribir la historia para poder sobrevivir. Y hasta ahí voy. Ahí voy. Es más un maestro de ese tipo de literatura. Yo creo que se va a poner todavía peor, porque hasta ahorita él ha sufrido. Y Stephen King te hace sentir ese sufrimiento y ese miedo psicológico de que no se puede ni siquiera levantar de la cama. Pero yo creo que vienen cosas más interesantes y más fuertes todavía. Muy bien, pues muy bien, Lisette, pues te agradecemos mucho realmente lo que nos hayas compartido este gusto por la lectura. ¿Por qué tú en algún momento dado con quien estás en el taller ahí moderando la lectura, de alguna manera tú les dices por qué es importante leer o no entran a eso? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué tú le recomendarías a la gente que leyera? Que leyera. Es que a mí personalmente la lectura me ha dejado muchas cosas buenas. Me ha dejado, entre todas esas historias que yo disfruto tanto, siento que me ha dado, a mí me da mucha vergüenza hablar en público. Sí, siento sí se nota. Siento que la lectura me ha ayudado a poder expresarme un poco mejor en público, a poder hablar. Te ha ampliado el lenguaje. Sí, me da tema de conversación también. Y también nos abre también este círculo. El club de lectura es muy bonito porque ya hay una amistad, hay un grupo de personas que nos reunimos y nos preocupamos porque están leyendo los demás. Siento que eso es muy bonito y también les da mucho conocimiento y ellos están viendo de una forma de gusto, están aprendiendo muchísimo, como lo que comentaba ahorita de Afganistán. También están leyendo una historia que es ficción, pero toda la historia está basada en la mitología griega. Entonces de repente llegamos al club y están hable y hable que el dios este y el dios aquel y este es de la mitología griega y este de la romana. Y de repente nos preguntamos qué están leyendo y están leyendo Percy Jackson. Entonces siento que la literatura te deja muchísimo conocimiento, pero lo estás disfrutando, imaginándote historias y viendo el romance entre dos personajes, por ejemplo. Entonces ahí sin querer estás captando información. Y siento que eso es muy importante. Te nutre. Te nutre y te divierte. Te nutre el alma. Te nutre el alma. Pues muchísimas gracias, Lisette, y te vamos a volver a invitar en algún otro día. Yo encantada. Muy bien, muchísimas gracias. Pues tomamos nuestro separador, un separador que ayer Blanca Leiva nos obsequió, ¿sí? Que es de mi libro MX, ¿no? Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar, te invitamos a escuchar, Lisette, una canción realmente pues muy, muy triste. Tears in Heaven, de Eric Clapton. Es una historia de esta canción que se las voy a comentar después de que la escuchen. Escúchenla. Es una historia realmente conmovedora y, bueno, tuvo el dolor del alma y la fuerza del alma como para componerla, cantarla. Eric Clapton junto con la ayuda de alguien, sí, la compuso. Tears in Heaven, algo así como lágrimas en el cielo. Librera.